¿Y si lo más importante de recibir una noticia extraordinaria no es la noticia en sí, sino lo que ocurre dentro de ti en el momento en que la recibes? Piénsalo. Elizabeth escucha la voz de María en la puerta y algo estalla. Zacarías recupera el habla después de 9 meses de silencio, y lo primero que sale de su boca es una canción. Simeón entra al templo en un día cualquiera, cargan a un bebé en sus brazos y dice, «Ahora puedo morir en paz». La noticia lo cambia todo, y estas personas no pueden quedarse calladas. Bienvenidos de nuevo, amigos. Yo soy Maya. Y yo soy Caleb. Este es el podcast de estudio bíblico de la Escuela Sabática para el tercer trimestre de 2026. Estamos en la serie Lucas, el Hijo del Hombre, Retratos de Jesús, parte 3. Y hoy es la lección 2, Cánticos de Salvación. La semana pasada, en la lección 1, vimos a Dios entrar en la historia. Lucas el historiador nos dio nombres y fechas y fuentes de testigos oculares y nos mostró que el Dios eterno irrumpió en el tiempo real, en la geografía real, en vidas humanas reales. El mensaje de esa lección fue simple y asombroso. Dios se acerca. Y esta semana nos quedamos en los mismos 2 capítulos, Lucas 1 y 2. Pero la pregunta cambia. Si Dios se acerca, ¿cómo responden en realidad las personas que Él visita? De eso se trata la lección 2. El objetivo es ver la respuesta llena del Espíritu, una respuesta de gozo, de parte de quienes son visitados por Dios. El texto clave es Lucas 1, 39, 80 y 2, 15, 38. Y el versículo central que Zacarías pronuncia en el momento de nombrar a su hijo Juan es Lucas 1, 67, 68. Déjame leerlo. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, «Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo». Visitado y redimido. Esa pareja de palabras lleva mucho peso. La visita de Dios no es solo una visita por sí misma. Viene con la redención en las manos. Y esa palabra visitado va a aparecer una y otra vez en estos 2 capítulos. El hecho de que Dios se presente tiene consecuencias. Las personas que se encuentran con esta visita no pueden seguir siendo las mismas. Responden. Y sus respuestas son el tema de toda esta lección. La sección Piénsalo de la lección lo dice así. Lucas 1 y 2. Registran tanto, si no más, sobre la respuesta pública a esa visita divina y privada de Dios, como sobre la visita en sí. Lucas es un historiador cuidadoso, pero aquí también es un oyente cuidadoso. Está registrando lo que ocurre dentro de las personas y lo que sale de sus bocas cuando el cielo las toca. Y la variedad de personas es notable. Están Elizabeth y su hijo Juan, que aún no ha nacido. Está María, está Zacarías, están los pastores, está el ejército celestial, están Simeón y Ana en el templo. Todos responden, todos adoran. Lo que Lucas hace desde el principio mismo de su evangelio es establecer el fundamento sobre el cual todo lo demás descansará. El Espíritu Santo está activo, el gozo estalla, la misericordia es celebrada, la salvación es nombrada, y Jesús, antes de poder siquiera hablar, está en el centro de todo. Entonces, entremos de lleno. La lección comienza con la respuesta de Elizabeth en Lucas 1, 39, 45. María acaba de recibir el anuncio del ángel Gabriel y va rápidamente a visitar a su prima. Y lo que ocurre cuando llega es extraordinario. Déjame leer ese pasaje. Lucas 1, 41, 43. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí». La madre de mi Señor. Elizabeth usa ahí un título, Señor, que se emplea para referirse a Dios al menos 25 veces en Lucas 1 y 2. Ella sabe de quién está hablando.
y no se lo ha dicho ninguna fuente humana. Se lo ha dicho el Espíritu. Y antes de que Elizabeth hable, el bebé que lleva en el vientre salta. Juan, que ha sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre según lo que Gabriel le dijo a Zacarías, responde a la presencia de Jesús en el vientre de María. Este es el primer encuentro de Juan y Jesús, y ocurre en el vientre materno. Es asombroso. Y la lección subraya que esta respuesta llena del Espíritu, gozosa ante la visita de Dios, es un momento de adoración espontánea. Elizabeth no lo planeó, no preparó ninguna liturgia, algo dentro de ella reconoció algo santo y no pudo contenerse. Lo cual lleva directamente a la respuesta de María, su gran cántico que conocemos como el Magnificat. Déjame leer el comienzo. Lucas 1:46-49. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, y santo es su nombre. De nuevo, gozo, de nuevo, alabanza. De nuevo, el reconocimiento de que algo que Dios ha hecho merece una respuesta de todo el ser. El alma de María, su espíritu, cada parte de ella está comprometida en este momento. Y la lección señala que el cántico de María se parece mucho al cántico de Ana en 1 Samuel 2. Ana también fue una mujer que recibió algo extraordinario de Dios, un hijo que no había podido tener, y respondió con adoración. Lucas está conectando a María con toda esa tradición de mujeres en Israel, que reconocieron la intervención de Dios y le alabaron por ello. Es un hilo hermoso. Ambos cánticos celebran la manera en que Dios invierte las expectativas humanas. Los poderosos son derribados, los humildes son levantados, los hambrientos son saciados, los ricos son enviados vacíos. No son solo momentos personales de alabanza. Son declaraciones sobre el tipo de Dios que está actuando aquí. Y esos temas que María introduce en su cántico, la misericordia y la salvación de Dios para los pobres y humildes, la justicia de Dios contra el orgullo y el poder, van a definir todo el ministerio de Jesús en el Evangelio de Lucas. María no solo está cantando sobre su propia situación, está anticipando lo que su hijo va a hacer. Esa es una observación muy importante. Lucas está preparando el final de la historia desde el principio mismo, lo cual nos lleva naturalmente a la primera pregunta para hablar sobre ello. La lección pregunta: ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en Lucas 1 y 2? ¿Y cómo anticipa la importancia del Espíritu Santo en los escritos de Lucas en general? Es una pregunta muy rica, y vale la pena señalar desde el principio que, aunque quizás estemos más familiarizados con la enseñanza extensa de Juan sobre el Espíritu Santo en Juan 14 al 16, ningún escritor de los Evangelios habla más extensamente sobre el Espíritu Santo que Lucas. Y eso ni siquiera cuenta el libro de los Hechos, que Lucas también escribió. Así que el hecho de que el Espíritu esté presente en los dos primeros capítulos no es algo accidental. Lucas está presentando a un personaje que va a ser central en toda la historia. Y el Espíritu aparece 7 veces solo en estos 2 capítulos. 7. Gabriel le dice a Zacarías que Juan será lleno del Espíritu desde el vientre materno. Gabriel le dice a María que concebirá al Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Elizabeth es llena del Espíritu cuando María la saluda. Zacarías es lleno del Espíritu cuando profetiza en el momento de nombrar a Juan. Y las últimas 3 referencias se concentran en Simeón. El Espíritu estaba sobre Simeón. El Espíritu le había revelado que no vería la muerte hasta ver al Mesías. Y Simeón fue guiado al templo por el Espíritu el día en que Jesús fue llevado allí. Son 3 referencias al Espíritu
para un solo hombre en una sola escena. Y lo que me llama la atención de todo esto es el patrón que Lucas está estableciendo. Para Lucas, el Espíritu Santo es el vínculo entre el cielo y la tierra. Dios se acerca a nosotros por el Espíritu, y nosotros respondemos a Él por el Espíritu. Es el Espíritu el que hace posible el contacto. El Espíritu no es solo un poder. Él es la conexión. Y todos estos momentos del Espíritu en Lucas 1 y 2 apuntan hacia adelante. Anticipan el derramamiento mayor que Lucas registrará en Hechos 1 y 2. El día de Pentecostés no es una sorpresa en el relato de Lucas, es el cumplimiento de lo que ha venido construyendo desde los primeros capítulos de su Evangelio. También hay algo profundamente personal en la manera en que el Espíritu actúa aquí. No está moviéndose a través de instituciones o programas. Está moviéndose a través de personas concretas. Un anciano sacerdote, una mujer mayor y embarazada, una joven de Galilea, un hombre devoto que espera en Jerusalén. Y a través de ellos, hace que la historia ocurra. Es tan coherente con todo el enfoque de Lucas. Lucas nombra a las personas porque Dios ve a las personas. Y el Espíritu se mueve a través de las personas porque Dios no está lejano. Está cerca. Es personal, se muestra en lo concreto. Esa es una gran palabra para llevar a la pregunta 2. La lección nos pide que resumamos las respuestas de Elizabeth, María y Zacarías en Lucas 1. ¿Qué tienen en común? ¿Qué temas se mencionan con más frecuencia? Empecemos con lo que comparten. Las tres personas se encuentran con la visita de Dios, ya sea directamente o a través de una conexión cercana con ella. Y las tres responden con algo que va más allá del habla ordinaria. Elizabeth grita. Literalmente, el texto dice que habló a gran voz. No es un momento tranquilo y contenido. Está abrumada, y eso sale fuerte. Zacarías estuvo en silencio durante 9 meses, y cuando recupera el habla, lo primero que hace es alabar a Dios, y luego profetiza extensamente. Y el cántico de María tiene 10 versículos. El Espíritu Santo está explícitamente presente en las respuestas tanto de Elizabeth como de Zacarías. Y aunque Lucas no usa la palabra espíritu en el cántico de María, la lección señala que el espíritu es claramente la fuerza que anima todas estas respuestas. La verdadera adoración, la del corazón sincero, no es solo un logro humano. Es el espíritu expresándose a través de personas entregadas. Y el tema común, el que aparece más en las 3 respuestas, es la misericordia. La guía de estudio de la lección señala que la palabra misericordia aparece 5 veces en Lucas 1. Déjame trazar algunas de ellas. Lucas 1:50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Lucas 1:54. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Lucas 1:58. Dice que los vecinos de Elizabeth se regocijaron porque el Señor había engrandecido con ella su misericordia. Y Zacarías, en el versículo 78, habla de las entrañas de misericordia de nuestro Dios. 5 veces en un solo capítulo. Eso no es accidental. Lucas nos está diciendo algo sobre el carácter de Dios y el carácter de esta visita. Lo que Dios está haciendo al acercarse es un acto de misericordia, no solo de poder. Y junto a la misericordia está la salvación. La palabra salvación aparece 3 veces en Lucas 1 y 2, de un total de solo 5 ocurrencias en los 4 evangelios juntos. Lucas casi tiene una obsesión con esa palabra. María llama a Dios su Salvador en el versículo 47. Zacarías habla de un cuerno de salvación en el versículo 69, y luego de salvación de los enemigos en el versículo 71. Y Simeón dirá, «Han visto mis ojos tu salvación», en Lucas 2:30. Importa mucho que el nombre Jesús signifique literalmente salvación. Él no solo trae un concepto, Él es la llegada
encarnada de todo lo que estos cánticos están celebrando. Y tanto María como Zacarías se remontan a Abraham. María en el versículo 55, como lo había dicho a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Zacarías en los versículos 72 y 73, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre. Están haciendo lo mismo que hace la genealogía de Mateo. Están conectando este momento con toda la larga historia de la fidelidad de Dios. Entonces, las tres respuestas, la bendición de Elizabeth, el cántico de María, la profecía de Zacarías, no son solo expresiones personales de emoción, son declaraciones teológicas. Están proclamando quién es Dios, lo que ha hecho y lo que eso significa para toda la historia humana. Y el gozo. Tenemos que nombrar el gozo. La guía de estudio señala que el Espíritu Santo y el gozo van constantemente de la mano a lo largo de Lucas y los Hechos. María se regocija. Los vecinos de Elizabeth se regocijan con ella. El salto del bebé en el vientre es su propia forma de gozo. Zacarías, después de 9 meses de silencio impuesto, abre la boca en alabanza. Esa unión de espíritu y gozo es una marca característica de la escritura de Lucas. Aparecerá en Lucas 10:21 cuando Jesús se regocija en el espíritu. Aparece en Hechos 8 y 13 y a lo largo de las cartas de Pablo. Pero comienza aquí, en una casa en la región montañosa donde 2 mujeres embarazadas se encuentran y una de ellas grita a gran voz. Y me encanta ese detalle. Lucas no puede resistirse a la textura humana de la escena. La voz a gran voz. El bebé que salta. Los 3 meses que María se quedó. Son el tipo de detalles que obtienes de alguien que estuvo allí, o que escuchó la historia de alguien que estuvo. Lo cual nos lleva a la pregunta 3. La lección nos pide que resumamos las respuestas de los pastores, Simeón y Ana, en Lucas 2. ¿Qué temas se destacan y cuál es la importancia del templo en Lucas 1 y 2? Empecemos con los pastores, porque el contexto de su respuesta es espectacular. Están en los campos de noche, y de repente aparece el ángel del Señor, y luego aparece con él todo el ejército celestial. Déjame leer eso. Lucas 2:13-14. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La respuesta del cielo viene antes que la respuesta de la tierra. Los ángeles van primero. ¿Y qué hacen? Alaban a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Y su alabanza tiene que ver con la importancia de lo que está ocurriendo en la tierra. Paz, buena voluntad para con los hombres. El cielo está celebrando lo que sucede abajo, y tampoco puede guardar silencio. Y luego los pastores van a ver, y después de encontrar al bebé, mira lo que hacen. Lucas 2:20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Glorificando y alabando a Dios. La misma respuesta que vino del ejército celestial, ahora viene de los pastores en los campos. El cielo y la tierra se hacen eco el uno del otro. Y la guía de estudio de la lección llama a esto un hermoso cuadro del cielo encontrándose con la tierra en celebración de Jesús. Pero los pastores hacen algo más que también es importante. Difunden la noticia. No solo alaban a Dios en privado. Lucas 2:17-18 dice: Y al verle, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Ese patrón de respuesta, ver a Jesús y luego contárselo a otros, va a ser un patrón recurrente a lo largo del Evangelio de Lucas. Los pastores son los primeros evangelistas, no son discípulos entrenados,
No son líderes religiosos. Son trabajadores en un campo de noche, que se convierten en las primeras personas en anunciar la buena nueva del nacimiento de Jesús al mundo en general. Lo cual es muy coherente con el retrato de Lucas sobre a quienes viene Jesús. No primero a los poderosos y prominentes, a los humildes y los que pasan desapercibidos, pastores, una anciana llamada Ana, un hombre devoto y mayor que lleva décadas esperando. Hablemos de Simeón y Ana, porque sus respuestas en el templo son muy conmovedoras. A Simeón ya lo mencionamos brevemente. El Espíritu Santo le ha revelado que no morirá hasta ver al Mesías, y un día llega al templo, guiado por el Espíritu, y ve a María y José trayendo al bebé Jesús. Déjame leer su respuesta. Lucas 28:32. Le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Han visto mis ojos tu salvación. Está sosteniendo al bebé y lo llama salvación, no el que traerá la salvación. La salvación misma. Simeón reconoce que lo que tiene en sus brazos no es solo una promesa sobre el futuro. Es la llegada de lo que Dios ha estado preparando para toda la humanidad. Y Simeón va más allá de Israel. Luz para revelación a los gentiles. Ese alcance universal es muy propio de Lucas. Lucas escribe para todos los pueblos. Y aquí, en el principio mismo de la vida de Jesús, Simeón ya está hablando de un alcance que se extiende más allá del Israel étnico a todo el mundo. Y luego Ana. Lucas 2:36-38. Déjame leer eso. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana da gracias, y como los pastores, no se lo guarda para sí. Habla de Jesús a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella es otra persona que ve y luego cuenta. Y quiero detenerme en ese detalle que Lucas incluye sobre Ana, que era de la tribu de Aser. Lucas podría haberlo omitido. No tiene ninguna consecuencia teológica directa para la historia. Pero lo incluye porque es verdad, y porque importa. Aser era una de las 10 tribus del norte, a menudo consideradas perdidas para la historia. Pero aquí hay una hija de Aser, todavía fiel, todavía en el templo, todavía esperando la promesa. Es Lucas diciendo, con una insistencia tranquila, que este nuevo acto de Dios en Jesús está en continuidad con todas sus promesas a todo su pueblo. Cada tribu, cada persona que ha estado esperando. La promesa era para ellos también. La pregunta también pregunta sobre la importancia del templo en Lucas 1 y 2. Y vale la pena detenerse en esto, porque el templo está presente de manera casi continua a lo largo de estos 2 capítulos. Todo comienza con Zacarías. Él es sacerdote y está sirviendo en el templo cuando Gabriel se le aparece en el altar del incienso. Ahí es donde empieza la historia. Luego tanto Jesús como Juan son circuncidados y presentados en el templo. Simeón y Ana están ambos allí. Y la última historia de Lucas 2 tiene al Jesús de 12 años quedándose en Jerusalén, en el templo, durante la Pascua. Y el versículo final de todo el Evangelio de Lucas, Lucas 24:53, encuentra a los discípulos siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, después de la ascensión de Jesús. El Evangelio comienza en el templo y termina en el templo. Ese es un marco notable. Y no es accidental. El templo en Lucas es el lugar donde
el antiguo pacto y el nuevo pacto se encuentran. Es el centro de la adoración de Israel, el lugar donde la presencia de Dios mora con su pueblo. Y Jesús pasa por ese lugar. Es hallado allí, es presentado allí, enseña allí, lo purifica. La guía de estudio de la lección señala esto hermosamente. En el templo, lo antiguo y lo nuevo se encuentran y se mezclan. Lo que Dios está haciendo en Jesús para salvar al mundo entero está enraizado en sus promesas y tratos con Israel, y nace de ellos. Lucas está narrando una historia profundamente judía, aunque su alcance se extienda a todos los pueblos. Y las respuestas que ocurren en el templo suceden en el contexto de la obediencia a la ley del Señor. Lucas 2, 21-24 describe la circuncisión, las ofrendas de purificación y la presentación del primogénito, todo conforme a la ley de Moisés. Zacarías y Elizabeth, María y José, Simeón y Ana, todos conocen la ley y la guardan. Su adoración ocurre dentro de las estructuras de la vida fiel del pacto. Lo cual nos dice algo importante sobre lo que Lucas está haciendo teológicamente. No está presentando a Jesús como alguien que viene a reemplazar la historia de Israel. Lo está presentando como el cumplimiento de ella. Aquel a quien el templo, la ley, el pacto, las profecías, todo, ha estado siempre apuntando. Y ese es un puente perfecto a la pregunta 4, que nos pregunta sobre el lugar de Jesús en todas estas respuestas. ¿Cómo se relacionan los temas de la visita de Dios con él y con su futuro ministerio? ¿Y cuál de las respuestas te conmueve más y por qué? Es casi imposible exagerar cuán totalmente Jesús está en el centro de Lucas 1 y 2. Todavía no ha pronunciado una sola palabra. Ni siquiera puede caminar. Pero todos los que se encuentran con su presencia o escuchan hablar de él, no pueden contener lo que les ocurre por dentro. La guía de estudio de la lección lo expresa así: Jesús es el sujeto y el objeto de todo. En Lucas 1 y 2, la misericordia y la salvación de Dios, la redención, la paz, la fortaleza y el poder son todos celebrados con gozo. Y todas estas son cosas que Jesús encarnará y demostrará en su ministerio, y que en última instancia cumplirá en la cruz. Tracemos algunos de ellos. La misericordia. La palabra aparece 5 veces en Lucas 1. Y la guía de estudio señala que la misericordia se convierte en un tema central del ministerio de Jesús, especialmente en los capítulos 7 al 18. La parábola del buen samaritano. El padre corriendo al encuentro del hijo pródigo. Los 10 leprosos. El ministerio de Jesús está empapado de misericordia porque su llegada fue anunciada en un cántico sobre la misericordia. La salvación. María llama a Dios su Salvador. Simeón dice que sus ojos han visto la salvación de Dios. Y Lucas 2:11. El ángel a los pastores dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Salvador es una palabra que Lucas ama. Y Jesús, cuyo mismo nombre significa salvación, lleva esa identidad desde la cuna hasta la cruz. La paz. Los ángeles anuncian en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Simeón habla de ser despedido en paz. Y Jesús les dirá a las personas que sana a lo largo del Evangelio: vete en paz. La paz que fue anunciada en su nacimiento es la paz que Él lleva a las vidas individuales a lo largo de todo su ministerio. Y luego los títulos. Jesús es llamado Salvador, Señor, Cristo, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, el Mesías, y sujeto de la salvación y la redención de Dios antes de pronunciar una sola palabra registrada. Lucas nos ha dicho todo lo que necesitamos saber sobre quién es Jesús antes de que pudiera siquiera caminar o hablar. Eso es una de las cosas más llamativas de estos 2 capítulos. Lucas ha adelantado toda la teología, no está creando suspenso sobre quién es Jesús.
Lo está declarando desde el principio. Y luego el resto del Evangelio es la demostración. La pregunta también nos invita a compartir cuál de las respuestas nos conmueve más personalmente. Caleb, te dejo ir primero en eso. Siempre vuelvo a Simeón. Hay algo en la imagen de un anciano que ha esperado toda su vida algo. Y luego, un día ordinario, el Espíritu lo guía al templo, y sus brazos de repente están llenos de la misma cosa que le fue prometida. Está sosteniendo al bebé y dice: «Ahora, Señor, puedes dejar ir a tu siervo. Lo he visto tu salvación. Está listo para morir, no en desesperación, sino en plenitud, en total cumplimiento». Esa imagen de una vida de fe paciente encontrando a su objeto es casi insoportable, de la mejor manera. Para mí es el cántico de María, y en parte es por la situación en la que está cuando lo canta. Es joven, no está casada, y su embarazo va a ser muy difícil de explicar. Está cargando algo que apenas entiende, y en lugar de que el miedo sea la nota dominante, ella elige la alabanza. Abre la boca y engrandece al Señor. Dice: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». No está minimizando la dificultad de lo que está a punto de vivir. Está eligiendo verlo a través del lente de quién es Dios, en lugar del lente de lo que le va a costar. Esa es una observación muy hermosa. El Magnificat de María no se canta desde una posición de seguridad o comodidad. Se canta desde una posición de riesgo y vulnerabilidad. Y sin embargo, la teología que contiene es enorme. Está alabando al Dios que dispersa a los soberbios, que derriba a los poderosos, que exalta a los humildes. Está celebrando al Dios cuyo carácter está confiando con toda su vida. Y lo que ella está celebrando todavía no ha llegado del todo. Jesús aún no ha nacido cuando ella canta esto. Está alabando a Dios por lo que ha prometido como si ya estuviera hecho. Eso es fe de un orden muy alto. Es la misma calidad de fe que veremos en Hebreos 11. Las personas que vivieron por fe no siempre vieron el cumplimiento en vida. Abrazaron las promesas y vivieron conforme a ellas. María hace exactamente eso. Sostiene la promesa y canta. Antes de pasar a la sección Reflexiona sobre ello, quiero volver a algo que la guía de estudio de la lección destaca sobre cómo Lucas establece el final de su historia desde el principio. El Evangelio termina en Lucas 24, 49, 53, con Jesús prometiendo el don del Espíritu y los discípulos respondiendo con gran gozo, alabando y bendiciendo a Dios en el templo. Y así es exactamente como comienza el Evangelio. Con personas llenas del Espíritu, alabando y bendiciendo a Dios, en el templo. La escena final y la escena inicial riman. Lucas lo ha hecho deliberadamente. Te dice que lo que comienza como un puñado de individuos llenos del Espíritu, estallando en alabanza en los montes de Judea, va a culminar en una comunidad de discípulos llenos del Espíritu, estallando en alabanza en Jerusalén antes de que caiga el fuego de Pentecostés. La trayectoria queda fijada aquí en Lucas 1 y 2. Y todo ello, cada momento de gozo, cada cántico de misericordia, cada declaración de salvación, apunta a Jesús y es posible gracias a Él. Lo cual es realmente el corazón de esta lección. Y el corazón de la pregunta reflexiona sobre ello, que la cierra. La lección nos invita a pensar en nuestra propia respuesta a Dios por Jesús. ¿Cómo te expresas ante el Padre y el Hijo? ¿Cuál es el contenido de tu respuesta? ¿Alguna vez lo haces público? ¿De qué maneras? Son preguntas que van al fondo. Porque es fácil estudiar las respuestas de Elizabeth, María, Zacarías y Simeón y sentir el calor de su adoración desde la distancia. La pregunta más difícil es si lo que ellos experimentaron en realidad ha aterrizado en nosotros y si está produciendo algo. Creo que la pregunta sobre hacerlo público es particularmente directa.
Los pastores difundieron la noticia ampliamente. Simeón bendijo a María y a José. Ana habló de Jesús a todos los que esperaban la redención. No contuvieron su respuesta, la compartieron. Y eso no tiene que ver con la actuación ni con la obligación. Tiene que ver con el desbordamiento natural de lo que ha sido dado. Cuando has recibido misericordia, y sabes que has recibido misericordia, es muy difícil no decir algo al respecto. La guía de estudio de la lección hace una hermosa observación sobre que el Espíritu Santo y el gozo van juntos. Y esa pareja es importante para que la asimilemos bien. Nuestro gozo en Jesús no está destinado a ser un sentimiento privado. Es el Espíritu expresándose a través de nosotros y es contagioso cuando es real. Entonces la pregunta reflexiona sobre: ello es realmente una invitación a evaluar el contenido de nuestra alabanza. ¿Qué estamos celebrando en realidad cuando adoramos? ¿Es la misericordia de Dios? ¿Es la salvación que ha acercado en Jesús? ¿Es la fidelidad de Dios a sus promesas a través de las generaciones? Esas son las cosas que llenan Lucas 1 y 2. Y esas son las cosas que deberían llenar nuestros cánticos, nuestras oraciones y nuestras conversaciones. Elizabeth no esperó las palabras correctas. Habló a gran voz. Zacarías había tenido 9 meses de silencio, y cuando su voz volvió, lo primero que hizo fue alabar. Hay algo instructivo en los 2 ejemplos. La adoración no siempre espera a que las condiciones sean perfectas. A veces, simplemente estalla, porque la realidad de lo que Dios ha hecho es demasiado grande para ser contenida. Y para quienes quizás no sientan que su respuesta es tan espontánea o cantarina como la de María, creo que la invitación es simplemente ser honesto. Traer lo que tienes. María trajo su vulnerabilidad y su confianza. Simeón trajo sus décadas de espera paciente. Ana trajo 84 años de ayuno y oración y de no rendirse ante la promesa. Todos trajeron cosas distintas, pero trajeron lo que era real. Trae lo que es real. Me encanta es eso, que esa sea la palabra que llevemos al resto de la semana. Piensa en tu respuesta a Dios por Jesús, no en cómo crees que debería verse, sino en cómo realmente es. Y luego pídele al Espíritu que la amplíe. Ese es un gran punto de llegada para hoy. Hemos pasado esta lección escuchando los cánticos y las respuestas de Lucas 1 y 2, y son tan ricos que podrías pasar todo un año en ellos. Hemos visto cómo el Espíritu Santo está presente en 7 momentos a lo largo de estos 2 capítulos, y cómo hace posible la conexión entre el cielo y la tierra. Hemos trazado los temas comunes de la misericordia, la salvación, el gozo y el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Hemos visto cómo el templo lo sostiene todo como el lugar donde lo antiguo y lo nuevo se encuentran. Y hemos observado a Jesús, silencioso y pequeño, convertirse en el centro de todo. Cánticos de salvación. Esa es la lección 2. Y qué abundancia de cánticos hay en solo estos 2 capítulos. Es difícil imaginar un comienzo más rico para un evangelio. La próxima semana salimos de Lucas 1 y 2 y entramos en la lección 3, que se titula Evangelio a los pobres. Nos adentramos en los capítulos 3 y 4 de Lucas. Las visitas tranquilas y personales de estos relatos del nacimiento dan paso a algo más público, más anunciado y más confrontador. Juan comienza a preparar el camino, y Jesús entra en su ministerio público y declara para qué ha venido. Si Lucas 1 y 2 son los cánticos de quienes han escuchado la noticia en privado, Lucas 3 y 4 tratan sobre lo que ocurre cuando esa noticia comienza a hacerse pública. No vamos a llegar ahí hoy, pero quiero que sientas ese sentido de anticipación al cerrar. Los cánticos han sido cantados, las promesas han sido declaradas. Ahora la misión está a punto de comenzar. Antes de eso, vuelve a leer Lucas 1 y 2 por tu cuenta. Lee los cánticos despacio. Lee el Magnificat.
Lee la profecía de Zacarías. Lee la bendición de Simeón. Que no sean solo escritura de fondo, que sean tu liturgia, que moldeen lo que le llevas a Dios esta semana. Muchísimas gracias por estudiar con nosotros hoy. Ya sea que estés trabajando estas preguntas con una clase de escuela sabática o que estés escuchando solo en una tranquila mañana de sábado, nos alegra genuinamente que estés aquí. Este es el tercer trimestre de 2026. Lucas, el Hijo del Hombre. Retratos de Jesús, parte 3. Soy Caleb. Y yo soy Maya. Nos vemos en la lección 3.